Entonces, es importante que los estudios eh, trans, de la diversidad sexual, las mujeres, ¿no? Vamos ahí de repente mano con mano desde los años 50 del siglo pasado, tratando de rescatar esa visibilidad. Que hablemos de estos temas por justicia social, por derecho humano. Y además, ¿no? Porque, pues, como les comentaba, ya lo decía Damian, probablemente hay muchas chicas, chicos, chiques que están en algo en un concepto que a mí no me gusta, que es el closet. Nadie debería estar en el closet. Todos deberíamos de ser libres, de ser como. Y peor aún, son asesinadas o peor aún, deciden suicidarse porque fueron molestados o molestadas en su escuela, en su salón de clase, o incluso su misma familia no las quiso aceptar. Y eso es muy grave y por eso hay que rescatar la historia, ¿no? Por eso quise tomar o empezar esta jornada del día. Sabíamos que las mujeres no estaban reconocidas como ciudadanas, por lo tanto, quienes tenían que representar los papeles femeninos eran hombres y de carnaval, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente que en la cultura griega, ¿no? Existía ya esta representación del travestismo y queremos darle ese concepto porque evidentemente no existía ese concepto en aquel momento. Sabíamos que las mujeres no estaban reconocidas como ciudadanas, por lo tanto, quienes tenían que representar los papeles femeninos eran hombres vestidos de mujer, ¿no? Entonces, a partir de esto es que en un momento dado podemos entender, ¿sí? que se travestía aquel que se identificaba como hombre con prendas de mujer. A pesar de lo que hemos visto en libros, en películas de la cultura romana que eran muy liberales, ¿no? En realidad no lo eran, porque la homosexualidad y el transvestismo sí era castigado en Roma. Únicamente era aceptado el tener una relación consensuada entre un hombre mayor y un hombre menor, ¿sí? Y entre dos mujeres era castigado, porque recordemos que la mujer era únicamente para la reproducción, ¿no? Entonces es muy grave esa situación. Aquí en la diapositiva que les presento es un personaje que gustaba vestirse de mujer, con prendas de mujer, o lo que ahora conocemos como vestidos, collares, pelucas, ¿no? Y recordemos que la identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual. Él tenía relaciones sexuales con mujeres, ¿sí? Entonces,
a pesar de que le gustaba travestirse del género distinto, él se identificaba como heterosexual. Entonces, también hay que hacer esa diferencia entre una y la otra. En la Edad Media, ¿no? Básicamente son cuentos los que en un momento dado empiezan a relatar historias de hombres que se visten de mujer o de mujeres que se vestían de hombre, y los simbolismos empiezan a cobrar una importancia relevante. Como pueden ver, uno de los dos personajes que están viendo en la pantalla tiene la espada al revés, ¿no? Recordemos que muchos de los símbolos siempre han representado el falo, y uno de ellos ha sido la espada, precisamente. Entonces, al momento en el que este personaje que voltea su espada al revés es símbolo de derrota, y el otro que pues ha ganado, ¿no? Vemos esta expresión como de victoria. Entonces siempre vamos a encontrar en la antigüedad este tipo de historias, de cuentos, de dibujos incluso, en donde ya se representaba el travestismo más que lo transgénero y la transexualidad, ¿no? Sino más bien el travestismo. Y precisamente la persona que, el cuento al que hace referencia este dibujo, quien sale victoriosa es una mujer vestida de soldado, sin saberlo su rival, ¿no? Entonces es importante también destacar la importancia de lo que son los cuentos para la Edad Media, ¿sí? Ya en el Renacimiento, ¿sí? La sexualidad cobra una importante relevancia para las mujeres nuevamente. Los países que tenían más población eran los que se decían los más poderosos, por lo tanto la mujer estaba dedicada única y exclusivamente para la reproducción. No salía absolutamente para nada de su casa, se dedicaba a la agricultura, a su casa y a tener hijos. Y los hijos varones normalmente iban a las guerras. Entonces, este es lo que va marcando de alguna manera la cuestión de los géneros. Y el personaje que ven aquí en pantalla, Enrique III, es uno de los primeros que en un momento dado empieza también a utilizar lo que ahora conocemos vestimentas para mujeres, ¿sí? Estas grandes cuellos, aretes, tacones, mallas, ¿no? El traje totalmente pegado al cuerpo, ¿no? Entonces, normalmente era, o las capas también, ¿no? Entonces va empezando a marcar una cuestión de vestimenta en gusto personal, ¿no? de este personaje de Enrique III. Felipe I, ¿sí? Es un hombre que se asume abiertamente homosexual, ¿sí? Es hermano de Luis XIV de Francia, ¿sí? Y Felipe I pues empieza a tener incluso esta idea también de vestirse ya del género distinto sin ninguna pena. Al saberse protegido por su hermano, pues evidentemente no corría ningún peligro. Pero durante todos estos personajes siempre había la cuestión, no era penalizado el travestirse o el ser homosexual, pero sí te cobraban, digamos, una multa cuando eras descubierta o descubierto por travestirte con prendas del otro género. Y a él ya no le importó, ¿no? Él dijo, mi hermano es Luis XIV, yo puedo en un momento dado hacer lo que yo quiera, y empezó, como pueden darse cuenta, a dejarse el cabello largo, ¿no? Que es, digamos,
representativo de las mujeres, ¿no? O incluso a usar y utilizar pelucas, telas brillosas, ¿no? Telas con estampados muy brillosos y con esta actitud ya incluso afeminada, ¿no? Para el siglo XIX, ¿sí? El ser una persona burgués era lo relevante, ¿no? Empezar a acaudalarse de dinero, pero siempre y cuando fueras hombre. Y curiosamente, en Europa, quien ha representado la revolución es esta pintura, ¿no? Y quien ha representado a la revolución es una mujer, ¿no? Esta mujer, la victoria, la libertad, perdón, ¿no? De Francia, ¿no? Entonces vemos esta ambigüedad histórica que se le da tanto a uno como a otro género, ¿no? Esta mujer rodeada únicamente por hombres, pero además una mujer que enseña el busto, ¿no? Muestra el busto y todos los hombres que la rodean derrotados, luchando, y con un hombre ahí burgués con su sombrero de bombín, ¿no? Representando precisamente a la burguesía, ¿no? Pero siempre tenían que ser los hombres los que en un momento dado tenían que dar la cara por su nación y por su país. Ya para el siglo XX, ¿sí? Y retomando aquello del teatro clásico, hay muchos actores que empiezan a travestirse, pero precisamente para hacer comedia, para hacer chiste, para hacer burla, para hacer sátira, ¿no? Independientemente, repito, de su orientación sexual, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo muy presente. Este es un personaje que representaba un actor que representaba diferentes personajes, y entre ellos era pues vestirse de mujer para causar gracia, para causar un chiste de la mujer. Y pues, si se dieron cuenta, los brincos en la historia son demasiado grandes precisamente porque se ha invisibilizado a las personas travesti y trans en el aspecto del transgénero. Ya lo comentaba Demián en su intervención. La primera persona que se atreve a hacer un cambio de sexo en sus genitales, ¿sí? Es Lili, ¿no? La chica danesa. En la historia real, ella se somete a 5 operaciones, tanto para implantarse senos como para mutilarse sus órganos masculinos, y la última es ya para trasplantarse un útero, porque ella quería ser madre. Entonces, en un momento dado, evidentemente por los avances médicos de ese momento, ella fallece. Cosa que en la película pues nada más vemos que se somete a 2 operaciones, ¿no? Entonces vamos a tener toda esta historia de brincos muy muy grandes, porque no tenemos registro, no hay registro precisamente de estas personas, no las podemos encontrar. ¿Y por qué estamos celebrando este día? Gracias a este personaje que ven en pantalla, que en 2009 decide que el 31 de marzo sea el día de la visibilización trans. Pero ¿saben por qué lo implementa este día? Por las personas vivas, porque ella había perdido a muchas personas asesinadas. Entonces ella dice, yo sigo viva siendo mujer trans, por lo tanto necesito por lo menos que se me visibilice un día en el mundo. ¿Qué pasa en México? ¿Sí? Les voy a dar como un recorrido muy extenso.
A la llegada de los españoles aquí a México en 1519 por el puerto de Veracruz, los cronistas españoles narraban de hombres amujerados, ¿no? Hombres ataviados con vestidos de mujer. ¿De quiénes hablaban? De las muxes. La comunidad muxe de Juchitán, de Oaxaca, que también fue invisibilizada precisamente por los españoles y por la religión católica. Es hasta el año de 1974-75 en el que ellas empiezan a recobrar un reconocimiento político, ¿sí? Empiezan a crear su fiesta de las velas, ¿sí? En Oaxaca, los que conozcan la historia de Oaxaca, hay velas de diferentes cofradías, es decir, los orfebres, los artesanos, los que trabajan la paja, el barro, tienen su propia fiesta y las muxes decidieron hacer su propia vela. En pantalla estamos viendo a Amaranta Gómez Regalado, ¿no? La primera mujer muxe en tener un título apenas en este siglo, chicos, chicas. No es posible que una persona trans en el siglo XXI tenga un título y la oportunidad de haber estudiado hasta la universidad, cuando los hombres heterosexuales lo han tenido toda la vida, ¿sí? Entonces es por eso que nos unimos siempre a la lucha feminista, a la lucha afrodescendiente, ¿sí? Precisamente para estos derechos. Es importante recalcar que la comunidad muxe hay algunos de ellos que no se consideran o que no quieren ser considerados de la comunidad LGBT, porque ellos dicen, yo pertenezco a algo todavía anterior a lo que es lésbico, a lo que es gay, a lo que es trans. Yo pertenezco al misticismo de lo indígena. Entonces, por esa misma razón es que creo que hay que valorar a nuestra comunidad trans, a nuestra comunidad muxe oaxaqueña, por defender precisamente su identidad, ¿no? Otro acontecimiento importante de aquí de México de 1901 es el baile de los 41. En noviembre de 1901, como probablemente algunos de ustedes lo vieron en la película o han visto en algunas historias, se descubrió a un grupo de hombres en un baile, la mitad vestidos de hombre y la mitad vestidos de mujer. ¿Y por qué cobra relevancia este baile? Porque precisamente se descubre que ahí estaba el yerno de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, Carlos Monsiváis dice que el baile de los 41 inaugura la homosexualidad aquí en México, pero sabemos perfectamente que la homosexualidad siempre existió en todas las comunidades y en todos los ámbitos de México antes de 1901, pero siempre fueron invisibilizados y evidentemente pues la cultura artística, la cultura cinematográfica retoma precisamente esto que ya les mencionaba yo de disfrazarse de mujer. ¿Para qué? Para hacer reír, para mofarse, ¿no? Entonces, uno de los primeros registros que vamos a tener es la película de La tía de las muchachas, en donde personalmente me sorprende la película porque ya se habla incluso de un medicamento que te cambiaba de género, te cambiaba de sexo, en 1936, chicos, ¿sí? Entonces, es importante que nos contextualicemos en tiempo y espacio, que para esa época, que ya se hablara en una historia ficcionada de un medicamento que me pudiera cambiar de género o de sexo, es importante. Joaquín Pardavé, no sé si lo conozcan, ¿no? Con su famoso personaje de la Mariquita, y Silvia Pinal, ¿no? También travestido de hombre, pero siempre los vamos a ver
mofándose de estos personajes, de estas personas. Y por último, Pablo y Carolina, ¿no? Que es una película de Pedro Infante, en el que también en un momento dado siempre era como el engañar o el voy a engañar al otro para que crea que soy hombre, pero el otro hombre además parece que se enamora de ese hombre, ¿no? O sea, esta ambigüedad curiosa, ¿no? Vean cómo el personaje de Pedro Infante está hincado ante un hombre, ¿no? Entonces, bien interesante ver cómo se representa la masculinidad del charro de México, ¿no? ante un hombre, ¿no? Entonces empezamos a analizar las películas y las historias desde otro punto de vista. Y desgraciadamente a partir de estas historias ficcionadas, pues siempre se tomó al travestismo y a la transexualidad como un chiste y como una mofa, chicos. Y es por eso que es importante que empecemos a rescatar a todas, todes y todos las personas que han sido relegadas y asesinadas, no solo en este país, sino en todo el mundo por ser quienes son. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, pues los invitamos a que participen en todas las demás actividades. Ya Demian nos leyó todo el programa. Ahorita aquí en sala de juntas vamos a tener una conferencia, ¿sí? También de la maestra Mireya. Y pues muchísimas gracias, maestro Quechua. No, ¿de qué? Muchas gracias, maestro Miguel. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que quieran hacerle, alguna aseveración? Yo tengo una pregunta, maestro. De la película Doña Mariquita de mi corazón, ¿de ahí habrá salido el término? ¿Eres un mariquita? No, hay un concepto todavía anterior que viene de Roma. Viene de Roma, el concepto no se traduce como tal, como maricón, sino más bien se traduce como hombre amujerado también, ¿no? Como hombre afeminado, ¿sí? Y todas estas palabras siguen en proceso de investigación. Perdón por mencionarlas, la palabra maricón, la palabra joto, por ejemplo, siguen en proceso de investigación, porque muchos han asegurado que, por ejemplo, la palabra joto viene de la cofradía de la cárcel de Lecumberri, de la letra J, en donde encarcelaban únicamente a los homosexuales. Pero quien viene a desbancar ese mito es Luis González de Alba, que fue encarcelado en Lecumberri el 2 de octubre en los movimientos estudiantiles. Él también es homosexual, Luis González de Alba, y él dice que las cofradías no llegaban hasta la letra G, entonces no había motivo por el que se dijera. Entonces todos esos conceptos siguen en investigación. Y por ejemplo, el concepto que se grita en los estadios de fútbol también sigue en investigación, ¿no? Y que evidentemente solamente, pues más bien siempre lo censuramos, ¿no? Precisamente porque ofende a la comunidad de la diversidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Gracias. Bueno, ahorita que el maestro propone esta pregunta sobre marica, quería como compartirles que me parece que este hombre, Roger Bartra, en su libro La jaula de la melancolía, hace como un rastreo lingüístico y encuentra como que María, Marica, Marina, de Doña Marina, la Malinche, en nuestro español cuando se estaba formando tienen como ahí ciertas conexiones. Entonces, no lo sé bien precisamente, pero ahí está, o sea que Marica, María, Mariano, etcétera, están muy relacionados. Entonces, la invitación
Y una pregunta que como que a mí me nace mucho es, ¿en qué momento la ciencia va a tomar un papel preponderante o el desarrollo médico pues en esta posibilidad, ¿no? de cambiar ya de sexo ahora sí, porque antes al parecer solo es transvestismo, dices, transvestismo, solo cambiarse o vestirse como hombre u mujer, etcétera. ¿Y en qué momento la ciencia pasa a tomar un papel determinante? Bueno, evidentemente los avances médicos, científicos, más bien médicos, han avanzado muchísimo. Básicamente, a partir de los años 50 es que los hombres, más los hombres, que deciden cambiar de sexo, se empiezan a someter a cirugías seguras, por llamarle de alguna manera. Lilly es de 1910, 1901, es decir, todavía no había un avance médico real para poder mutilar los genitales masculinos. Actualmente Tailandia es el país en donde muchos hombres acuden precisamente a hacerse su operación de transexualidad, porque allá está precisamente muy avanzada la cuestión médica, la cuestión de la anestesia. Y déjenme decirles, chicos, chicas, que el someterse a un mutilamiento de genitales es muy doloroso. No solamente la operación, sino la recuperación. Tienen que pasar por diferentes procesos, porque muchas, ya siendo mujeres, empiezan a querer tener la cavidad vaginal, ¿no? Entonces también en un momento dado tienen que utilizar instrumentos ajenos a su cuerpo para crear esa cavidad. Entonces es un proceso de prácticamente 6 meses, 1 año por el que tienen que pasar las personas y que evidentemente es muy, muy doloroso. Hola, buenos días. Pues más que, bueno, es una precisión nada más. Bueno, primero agradecer, ¿no? Por todo este vistazo histórico que me parece súper necesario, así como ubicarnos y justo, ¿no? La visibilidad es poner el foco, la luz donde siempre debió haber estado, pero pues ya sabemos que se ha apagado, ¿no? Se ha borrado a todas las diversidades, a las disidencias sexogenéricas. Y entonces a mí algo que dijiste que me pareció súper bonito y muy importante y que le da sentido a esta jornada, a esta fiesta, como le digo, es justo esto, ¿no? El carácter festivo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del 8M, que es una conmemoración de una visibilidad de una lucha, aquí creo que es muy importante tener en cuenta que se trata de celebrar la vida que ha querido ser arrebatada, borrada, eliminada y pues eso, ¿no? O sea que, y nada más, preguntar si lo estoy entendiendo correctamente, si es una celebración. Ok. Es una celebración de vida, ¿no? Precisamente por lo que les comentaba de este personaje, ¿no? Ella decide, todavía estamos en deconstrucción, todos, todas. Ella, al rebasar cierta edad, dice, sigo viva, entonces necesito celebrar la vida. Y yo le aunaría que celebrar el amor y una cultura de paz entre nosotros, chicos, chicas. Una cultura en la que podamos respetarnos unos a los otros, ¿no? Entonces, efectivamente es una celebración, una fiesta a la vida de las personas que siguen con nosotros. Porque a lo mejor yo nunca encarnaré ni sabré lo que sienten las personas trans. Sin embargo, eso no me omite a ser empático, a ser amoroso y a ser respetuoso con todas las demás personas.
echando porra? Eso. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiere decir algo? ¿No? Bueno, le damos un fuerte aplauso al maestro Miguel. Gracias, Miguel. Bien, bien. Muchas gracias, chicos, chicas, chiques, maestra, muchas gracias, maestro. Gracias, compañeros.